Cayetano Santos Guedino, más conocido por su apodo Petiso Orejudo, fue un joven asesino en serie, uno de los mayores sociópatas en la historia de Argentina, ya que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de asesinato, y el incendio de 7 edificios. Nació en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896, hijo de los inmigrantes calabreses Fiori Guedino y Lucía Rufo. Los padres de Cayetano llegaron a Buenos Aires, como muchísimos otros italianos, un poco por la cercanía del idioma, y otro tanto por la similitud religiosa. Fiori y Lucía eligieron desembarcar en 1884 en el puerto de Buenos Aires con todas sus esperanzas depositadas en la nueva tierra. La pareja era originaria del pueblo de Romano, en la provincia calabresa de Quercense. Fiori fue responsable de la formación de quien se convertiría en el primer asesino en serie de la historia policial argentina. Alcohólico y golpeador, había contraído sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de vida estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. Durante toda su niñez Cayetano fue víctima de fuertes golpes y maltratos realizados por su padre. No fue el único hijo de aquella pareja de italianos pobres que sufriría graves enfermedades. Su hermano mayor Antonio era epiléptico y, además, siguiendo el mal ejemplo de su padre, se convirtió en un bebedor irrecuperable. Más tarde este se sumaría a Fiori en los castigos aplicados sobre su hermano menor. La niñez de Cayetano Guedino transcurrió en la calle, vagando. A partir de los 5 años concurrió a varias escuelas, de donde siempre fue expulsado por su falta de interés en los estudios y su mal comportamiento. El escenario de sus correrías y carrera criminal serían los terrenos baldíos y conventillos de los barrios de Almagro y Parque Patricios, barrio que por entonces era una zona de quintas de descanso, pero también era un arrabal poblado por paisanos y extranjeros. El 28 de septiembre de 1904, cuando Guedino contaba con apenas 7 años, se lleva a fuerza de engaños a Miguel Di Pauli, de casi 2 años, hasta un baldío y allí lo golpea para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un policía que pasaba se percata de lo sucedido y lleva a ambos niños a la comisaría, de donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. Al año siguiente, Guedino agrede a una infante vecina de apenas 18 meses, Ana Neri. La conduce hasta un baldío en donde la golpea repetidamente en la cabeza con una piedra. Nuevamente es descubierto por un policía quien pone fin al ataque y lo detiene, pero dada su corta edad, es dejado en libertad esa misma noche. El 29 de marzo de 190 ocurrió su primer asesinato, que pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después cuando él mismo lo confesó ante la policía. Según contó, en 1906 tomó a María Rosa Fase, una niña de aproximadamente 3 años, y la llevó hasta un terreno baldío sobre la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Después la enterró viva en una zanja, que cubrió con latas. Las autoridades, al conocer este crimen, se trasladaron hasta el lugar, pero encontraron que se había edificado una casa de 2 pisos. Sin embargo, en la comisaría 10ª quedó registrada una denuncia por desaparición con fecha 29 de marzo de 1906, de una niña de 3 años de nombre María Rosa Fase. La niña desaparecida nunca fue encontrada. El 5 de abril de 1906, apenas algunos días después de cometer su primer asesinato, Guedino fue denunciado por su padre al descubrir que había martirizado a algunas aves domésticas. Fiori encuentra dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y, debajo de su cama, una caja en donde guarda los cadáveres de otras aves. Cayetano Guedino estuvo recluido poco más de 2 meses y después regresó a las calles. Como ya no asistía a la escuela, vuelve a dedicarse a la vagancia. El 9 de septiembre de 1908 conduce a Severino González, de 2 años, a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón. Ahí lo sumerge en una pileta para caballos, cubriéndola después con una tabla para ahogar al pequeño. El propietario del lugar, Zacarías Caviglia,
descubre la tentativa, pero Gedinou se defiende diciendo que el niño había sido llevado hasta allí por una mujer vestida de negro, de la cual suministra señas particulares. Es conducido a la comisaría, de donde es recogido al día siguiente. El 15 de septiembre, en Colombre 632, quema con un cigarrillo los párpados de Julio Bat, de 22 meses de edad. Es descubierto por la madre de la víctima, pero alcanza a huir. El 6 de diciembre, Fiori y Lucía Gedinou, cansados de los continuos problemas causados por Cayetano, que entonces tenía 12 años, vuelven a entregarlo a la policía. Esta vez es enviado a la colonia de menores Marcos Paz, en donde permanece durante 3 años. Mientras permanece encerrado, acude a clases en donde aprende a leer y escribir un poco. La estancia de Gedinou en el reformatorio, lejos de regenerarlo, lo endurece. El 23 de diciembre de 1911 regresa a las calles, ahora es un criminal frío y terriblemente potenciado. Su liberación se da, al parecer, a petición de sus padres, con quienes regresa a vivir. En un fútil intento por redimirlo de su secuela criminal, se habían ocupado de conseguirle trabajo en una fábrica, pero por desgracia solamente es capaz de mantener el puesto durante 3 meses. Nuevamente comienza a vagar por las calles, pero esta vez no se circunscribe a los barrios conocidos. Sus vagabundeos lo llevan a frecuentar lugares y personas del más bajo nivel moral de la pujante ciudad de Buenos Aires. Asimismo, comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducían en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol. El 17 de enero de 1912, Cayetano, quien ya es conocido en las calles con el sobrenombre de Petiso Orejudo, se introduce en una bodega de la calle Corrientes y da rienda a otra de sus grandes pasiones, el fuego. El incendio que provoca tarda 4 horas en ser sofocado por los bomberos. Después de su arresto declararía: "Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego". El 25 de enero de 1912 se denunció la desaparición de un menor de 13 años, Arturo Laurora. Al día siguiente se descubrió el cadáver en una casa puesta en alquiler en la calle Pavón. El cuerpo fue descubierto golpeado y semidesnudo, con un trozo de cordel atado alrededor del cuello. Las investigaciones no conducen a ningún lado. En diciembre de 1912 Gedinou confesará la autoría de este crimen. El 7 de marzo de 1912 Gedinou prendió fuego a las ropas de Reina Bonita Vainikov, de 5 años. La pequeña falleció tras 16 días de agonía en el hospital de niños. En los meses siguientes de 1912, Gedinou causa 2 incendios más que son controlados fácilmente por los bomberos sin que se produzcan víctimas. El 24 de septiembre de 1912, mientras trabaja en una bodega, Gedinou mata de 3 puñaladas a una yegua. No fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después prende fuego a la estación Bail, ubicada en las actuales calles Carlos Calvo y Oruro, propiedad de la compañía de tranvías Anglo-Argentina. El incendio fue controlado por los bomberos. El 8 de noviembre de 1912, Gedinou convence con engaños a Roberto Russo, de 2 años, para que lo acompañe a un almacén en donde presuntamente le compraría unos caramelos. Lo lleva hasta un alfalfar a pocas cuadras, en donde le ata los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de la cuerda que usa para atarse los pantalones. Son descubiertos por un peón del alfalfar, quien los entrega a las autoridades. Cayetano Gedinou declaró que había encontrado atado al niño y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos. Es liberado por falta de mérito. El 16 de noviembre de 1912, en un baldío situado en las calles de Anfunes y Chiclana, intenta golpear a Carmen Guittone, de 3 años. Un vigilante llega al lugar y Gedinou consigue escapar. Días después, el 20 de noviembre, se lleva de la esquina de Muniz y San Juan a la niña Catalina Naulener, de 5 años. Busca un baldío por la calle Directorio, pero antes de encontrarlo la menor se resiste a seguir. Gedinou se descontrola y la golpea. El dueño de la casa interviene y Gedinou logra huir de nuevo.
El último crimen del orejudo es el mejor documentado de su carrera. El 3 de diciembre de 1912, su víctima Yechualdo Giordano, de apenas 3 años, salió como todas las mañanas después de desayunar con sus padres, de su casa ubicada en la calle Progreso 2185 para reunirse con sus amiguitos a jugar. Esa misma mañana Cayetano Guedino sale de su casa en Urquiza 1970. Después de vagabundear un rato por las calles, Santos Guedino encuentra en la calle Progreso al grupo de chicos jugando. Se les suma sin despertar ninguna sospecha porque su aspecto de idiota siempre le ha permitido ganar la confianza de sus víctimas. Poco después consigue convencer a Yechualdo para que lo acompañe a comprar unos caramelos. Un rato antes y sin éxito, invitó a Marta Pelosi, de 2 años de edad, pero la menor, asustada, se refugió en su domicilio. Así víctima y homicida se encaminaron hacia el almacén ubicado en Progreso 2599 en donde compraron 2 centavos de caramelos. El más chico los reclama, pero Guedino resuelve dosificarlos, le permite algunos, y le promete los demás si acepta acompañarlo hasta cierto lugar alejado, la Quinta Moreno, donde actualmente se levanta el Instituto Bernesco Uni. Una vez en la entrada, el chico llora y se resiste a entrar. Pero el asesino lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce en la quinta y lo arrincona cerca de un horno de ladrillos. Lo derriba con fuerza y lo aquieta poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho. Guedino conoce el mecanismo, con apuro, pero sereno, se quita el piolín que lleva por cinturón. Se trata de esos lazos de algodón que se utilizan en albañilería para sostener las plomadas, y empieza a enrollarlo en el cuello de Yechualdo, le da 13 vueltas y procede a estrangularlo. Pero Yechualdo intenta levantarse, así que Guedino procede a atarle de pies y manos, cortando la cuerda con un cerillo encendido. De nuevo procede a asfixiarlo con el cordel, pero el chiquillo no muere. Guedino se da a la tarea de encontrar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo lleva al exterior del local en donde se topa con el padre de Yechualdo, quien le pregunta por el paradero del niño. Imperturbable, Guedino le responde no haberlo visto y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima a levantar una denuncia. Mientras tanto el orejudo encuentra un viejo clavo de 4 pulgadas, 10 centímetros, regresa con él junto a su víctima, y usando una piedra como martillo lo hunde en la sien del niño moribundo. Después de cubrirlo con una vieja lámina de zinc, huye de la escena del crimen. Esa noche, durante el velatorio de su víctima, Guedino hace acto de presencia. Después de observar durante algún tiempo el cadáver de Yechualdo, huye llorando del lugar. Según declaró posteriormente, deseaba ver si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza. Para su desgracia 2 policías, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Besetti ya habían ligado cabos con casos anteriores. Esa misma madrugada del 4 de diciembre de 1912 allanaron el hogar de los Guedino y arrestaron a Cayetano. En sus bolsillos encontraron un artículo de periódico aún fresco que relataba los pormenores del asesinato y en sus pantalones restos del piolín con que había ahorcado a Yechualdo. Condena. Tras ser detenido confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinatos. En noviembre de 1914 el juez en lo penal de sentencia Dr. Ramos Mejía absolvió a Guedino considerándolo penalmente irresponsable y ordenó remitir las actuaciones al juzgado en lo civil para formalizar su internación por tiempo indefinido y se lo recluyó en el Hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes. Allí atacó a 2 pacientes, uno inválido en una cama y el otro en silla de ruedas. Después intentó huir. A raíz de la apelación de la sentencia, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvió por unanimidad que Santos Guedino fuera confinado, mientras no hubiera asilos adecuados, en una penitenciaría por tiempo indeterminado, por lo que le trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. Penal de Ushuaia. 10 años después, en 1923, se le trasladó al penal de Ushuaia, Tierra del Fuego, conocida como la cárcel del fin del mundo.
En 1927 los médicos del penal, basándose en los estudios pseudocientíficos de Lombroso, creían que en las orejas radicaba su maldad, por lo que le practicaron una cirugía estética para achicárselas. Este tratamiento no tuvo resultados. En 1936, Goodenough pidió la libertad y se la negaron. Los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero y los doctores Estives y Cabrat concluyeron que es un imbécil o un degenerado hereditario, perverso instintivo, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. De su vida de recluso se sabe poco. Apenas alguna anécdota como la siguiente: en 1933 consiguió detonar la furia de los presos porque mató al gato mascota del penal arrojándolo junto con los leños al fuego. Le pegaron tanto que tardó más de 20 días en salir del hospital. Su muerte ocurrió en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944. Se presume que murió a causa de una hemorragia interna causada por un proceso ulceroso gastroduodenal, pero se sabe que había sido maltratado y, con frecuencia, violentado sexualmente. Sobrellevó los largos días de la cárcel, sin amigos, sin visitas y sin cartas. Murió sin confesar remordimientos. Según otros, los policías del penal habrían comentado que Goodenough murió a manos de los reclusos, quienes lo golpearon hasta matarlo, luego de que éste matara a la mascota de los presos, un gato. El penal de Ushuaia fue finalmente clausurado en 1947. Cuando el cementerio fue removido, los huesos de este asesino serial ya no estaban.